y comenzamos la presentación. Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema Mobbing, un lado oscuro del trabajo. El docente que impartirá la presentación y estas sesiones es Rodrigo Periche. Él es licenciado en Psicología, Universidad Nacional Autónoma de México, doctor en investigación psicoanalítica y maestro en psicoterapia psicoanalítica individual, Instituto de Investigación en Psicología Clínica y Social, México. Máster en Medicina Gráfica, Universidad Internacional de Andalucía, en España. Cuenta con 24 años de experiencia como colaborador y consultor en el área de capital humano dentro de diversas organizaciones. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación del docente. Una vez que este termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el curso de Burnout, que es cómo identificarlo, cómo solucionarlo, que tendrá sus sesiones en vivo los días 3, 4, 10 y 11 de junio. Los requisitos para poder optar a esta beca son primero ser psicólogo, psicoterapeuta o cualquier profesional interesado en la salud laboral. Y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que los y las invito a participar hasta el final y así todos y todas tengan la oportunidad de ganar el curso que se sorteará. Finalmente, para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente para que puedan verlos si es de su interés, en www.adipa.cl/seminarios. También www.adipa.mx/seminarios. También diferentes podcasts sobre temas psicosociales, tanto en YouTube como en Spotify, buscando Adipados. Y también muchas noticias sobre la actualidad en esta área, las que podrás encontrar en nuestro blog www.adipa.cl/noticias. Todo esto y más podrán verlos en nuestras páginas de México y de Chile, colocándole el .cl y el .mx respectivamente. Profesor Rodrigo, la sala es suya. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Mayra. ¿Qué tal, gente? ¿Cómo se encuentran? Hola, ¿todo bien por acá? Muchas gracias. Me da gusto. Ah, Feliz, profe, desde Colombia. Cuentas con mi mayor admiración por el café tan delicioso que tienes muy cerca en tu país. ¡Qué lujo! Muchas gracias, profe. Pues bien, a mí me platicaron que a partir del viernes están con interés de conocer un poco más acerca del desgaste ocupacional o síndrome de burnout. Y para irnos metiendo en materia respecto a otros fenómenos que se dan en el trabajo actualmente, pues podemos conversar un poco acerca de lo que es acoso laboral o, como se expresó originalmente en inglés, mobbing. Platíquenme, gente, ¿por qué será que trabajamos? ¿Cómo es que nos levantamos tan temprano? Nosotros que nos dedicamos al área de capital humano o de la salud, además estamos en jornadas muy largas, muy comprometidos. ¿Cómo para qué hacemos eso? Cuéntenme. Diría yo, profe, que para conseguir dinero, economía, no sé, algo así. Ok, sí, esa coincido que es una de las razones fundamentales. ¿Por qué trabajamos? Porque a través del trabajo obtenemos recursos, dinero, ya en las sociedades que hemos formado, que nos permiten satisfacer nuestras necesidades materiales, ¿no? Desde las más básicas hasta necesidades más sofisticadas, las obtenemos gracias a las labores que desempeñamos. Pero, ¿qué creen? Que no nada más trabajamos por el depósito en la cuenta o no nada más trabajamos por el cheque. ¿Se les ocurren algunas razones por las cuales nos levantamos
todos los días. Al mismo tiempo, no, porque se atora el audio una por una. Hola, buenas tardes. Yo creo que también puede ser por una motivación, alguien dedicado a su trabajo que intrínsecamente le surge de sí el poder seguir desempeñándose en la función que practique, la labor que lleve a cabo. Más que más allá del dinero, que obviamente uno lo necesita, pero algo puede salir dentro de cada uno de nosotros. Por estas cosas de la tecnología, no alcanzo a ver rápidamente tu nombre, ¿nos lo puedes decir? Tomás, desde Chile. Tomás, efectivamente yo coincido plenamente contigo, Tomás, ¿no? Trabajamos además porque cuando somos adultos, las labores que nosotros desempeñamos día con día eh, son parte de nosotros. Nosotros vamos a la consulta en el hospital, vamos a la oficina, manejamos un remis, hacemos labores de carpintería, porque también forma parte de nuestra esencia. Una vez que somos adultos, estas labores van formando parte de mi realización y además el trabajo en la adultez es una de las fuentes más importantes para generar vínculos interpersonales. No nada más requerimos llevarla bien con nuestra familia de origen o con las familias que vamos formando. Una vez que llegamos a la vida adulta, también nuestros colegas, nuestros usuarios, se forman parte del entramado social que, que nosotros necesitamos para tener plenitud como seres humanos. Y todo eso se oye maravilloso, por supuesto, el tener plata para comprarnos el auto, para ir de vacaciones, para pagar la hipoteca es esencial y autorrealizarnos y conocer gente bien interesante donde laboremos, se oye magnífico. Como todo en la vida, también tiene un lado B. El modelo económico en el que se mueven toditas nuestras economías en el hemisferio y en el mundo, aunque luego nuestros gobernantes se avienten ahí unos speeches muy incendiarios. La verdad es que el modelo económico que hemos formado eh, también tiene un lado que es riesgoso para nuestro bienestar. En este modelo económico globalizado que nos permite ver a nuestra banda favorita ya en nuestros países de manera muy frecuente y acceder a plataformas de transmisión en línea y oír el podcast y maravillarnos con la serie que es lo de hoy. Bueno, dentro de otras cosas más complejas, eso desde hace una generación viene con la factura de exigirnos más a todos quienes colaboramos para una organización o para quienes trabajamos de manera independiente. Tenemos que adaptarnos de manera más frecuente a los cambios que haga la competencia de la organización a la que formamos parte, a los cambios en la legislación que regula nuestras actividades, al surgimiento de mayor competencia o de cambios sociales que se dan cada vez más rápido. Tenemos que soportar cada vez más presión, trabajar más rápido, ajustarnos a calidades más estrictas y que además cada vez vienen legisladas de más lejos, o sea, cada vez tenemos que ajustarnos no solamente a los reglamentos de nuestro municipio o nuestra ciudad o nuestro país,
nuestros países van formando convenios internacionales y también tenemos que estar pendientes de estos. Y con todas las maravillas que este modelo económico genera, porque hay que decirlo, forma también este modelo económico ventajas muy, muy guapas. El lado B de esto es que cada vez los trabajadores obtenemos menos beneficios. Muy probablemente las mamás y los papás de ustedes gozan de una pensión, de una jubilación, de un plan de retiro en el que el Estado estaba muy involucrado. Es altamente probable que los aquí presentes, muchos no van a conocer qué es eso de tener una pensión. Los hijos de quienes estén aquí presentes, pensión, que el gobierno deposite una cantidad de plata para que yo viva en la vejez. ¿Qué fantasía es esa, no? Cada vez tenemos menos beneficios, estamos sujetos a una incertidumbre laboral más significativa y nos dediquemos a lo que nos dediquemos, tenemos que elaborar en condiciones que son cada vez más flexibles. Entiéndase, bueno, pues tú vas a trabajar aquí medio tiempo, vas a trabajar 4 horas, entonces, pues te pago esas 4 horas. O bueno, tú vas a trabajar de lunes a viernes, ¿por qué te tengo que pagar el sábado y el domingo? O los periodos en los que estés de descanso, pues no son mi obligación contractual. ¿Por qué no hacemos un contrato en el que tu periodo vacacional, pues no es mi obligación como tu patrón, pero mira, puedes traer a tu gatito a la oficina, ¿no? O puedes venir en sandalias, ¿a poco no es maravilloso? En fin. Y toda esta visión del trabajo ha favorecido, no es la causa única, pero indudablemente ha favorecido una mayor incidencia de fenómenos como el que vamos a revisar en las próximas 4 sesiones a partir de este viernes, que es el desgaste laboral o burnout. Ha favorecido condiciones como de la que estamos charlando hoy, que es el mobbing o otros fenómenos conocidos como la adicción al trabajo. No lo mencioné al principio, gente bonita, pero ustedes siéntanse en la total libertad de si hay algo como que les hace clic, algo que estoy diciendo en lo que gusten que profundicemos o no estoy siendo tan claro, siéntanse en completa libertad de hacerse escuchar. Para hablar de uno de estos fenómenos conocidos como el acoso laboral, tenemos que tocar base con una condición humana que luego no es tan agradable escuchar, ¿no? Y además en los tiempos que corren, mencionar que los seres humanos podemos ser agresivos, es así como incómodo, ¿no? Uno menciona que la gente puede ser agresiva y corre ahí alarma, quítenselo, extírpenselo, cancelen a esa persona porque puede ser agresiva. Pero la verdad es que la agresión que somos capaces de generar es parte de la condición humana. Es impensable que un ser humano no venga dentro del paquete con agresión. Es más, inclusive hay gente que se dedica a el estudio de la especie humana a lo largo del tiempo. No es, bueno, mi propia disciplina, la psicología o la antropología o la sociología, que considera que la agresión es una condición necesaria que facilitó la sobrevivencia de la especie. Por supuesto, junto con nuestra capacidad de generar lenguaje articulado, claro que junto con nuestra capacidad de organización,
Por supuesto, junto con nuestra creatividad y con nuestra habilidad para hacer esto, ¿no? La capacidad de poder cerrar así el pulgar es lo que, junto con todos estos fenómenos de los que estoy hablando, pues nos ha permitido hacernos con el balón y ser la especie dominante en el planeta. Ustedes, inclusive cuando uno se acerca al fenómeno, puede uno decir, bueno, sí, pero es que en la antigüedad era otra cosa, porque en la antigüedad convivíamos bien a gusto con la naturaleza y todos estábamos ahí en unas comunas bien felices y, y montábamos dinosaurios como en los Picapiedra y todo era una fiesta planetaria. La cuestión, gente, es que la agresión es un componente tan importante para el ser humano que aún antes de que apareciera el condenado modelo globalizado, aún antes de la industrialización o de los intereses económicos, nosotros somos una especie complicada. No solamente para nosotros, somos una especie complicada para las demás. Si no han leído un libro de Yuval Harari que se llama Sapiens, les recomiendo particularmente las primeras dos partes. El libro está dividido en 3 grandes bloques. A mí los 2 primeros bloques de Sapiens me parecen verdaderamente una joya. Con el tercer bloque de Sapiens yo tengo problema, pero ese es problema mío. En este libro, ya lo pueden conseguir ahí, se van a hacer 3 tomos de historieta, ¿no? Ya pueden conseguir los primeros 2, pero como aquí estamos muy serios y consultamos libros y papers y estadísticas gubernamentales, este mapa está en la edición del libro. Lo que a donde los quiero llevar aquí sin tanta complejidad es un mapa de cómo Sapiens se fue distribuyendo por el planeta, ¿no? En algún momento nuestra abuela tuvo una mutación y nos bajamos de los árboles y empezamos a ser la especie Homo. Teníamos otros primos como los neandertales, por ejemplo, a quienes es muy probable que nosotros hayamos tenido que ver muchísimo con su extinción. Y aquí Harari nos muestra un mapa de cómo nos fuimos desperdigando por el planeta. Pero se los pongo porque quisiera llamar su atención en ese brinco que dimos hacia lo que ahora es Australia y luego en ese brinco que dimos a través de Alaska hacia lo que ahora es América. Los hallazgos lo que nos muestran es conforme aparecimos primero en Australia y posteriormente en América, se extinguió a una velocidad masiva toda la fauna grande, ¿no? Toda la macrofauna, los grandes mamíferos, grandes reptiles que existían en pocos cientos, quizá un par de milenios, una vez que nosotros pusimos un pie en lo que ahora son estos continentes, adiós. Y no había grandes imperios y no existían estos villanos de la historia que nos encanta culpar y no era una cuestión de la internet, es simplemente esta agresión que tenemos, que cuando no es encausada de manera muy racional, bueno, pues los seres humanos a lo largo de nuestra historia, pues hemos sido partícipes de estas cuestiones terribles, ¿no? Por ejemplo, de la extinción de esta macrofauna. Dando un brinco enorme hacia el presente, ¿qué hay
dentro de los entornos laborales que favorece que la agresión florezca, así como hongos tras una lluvia en el bosque. Bueno, lo que hemos podido encontrar es que para que existan entornos laborales más agresivizados, bueno, esto se da principalmente en entornos donde hay inestabilidad económica. Entiendo que la mayor parte de los aquí presentes estamos en el hemisferio del Río Bravo para abajo, entonces, pues aquí nos hablan a todos, ¿no? Hablando de inestabilidad económica, siempre, a veces un poco menos marcada, pero pues es casi el sello de la casa de nuestros países latinoamericanos, ¿no? Los entornos poco estables económicamente tienden a agresivizarnos mucho más. Y por supuesto, las empresas, los lugares donde desempeñamos actividades laborales, pues no son burbujas aisladas de la sociedad. En comunidades, en ciudades donde hay grandes índices de marginación, en países en los que el marco jurídico no se respeta, el Estado no funge con esa función para la cual los ciudadanos lo construimos, bueno, estos factores sociales son, digamos, parte de la estructura sobre la cual van a generarse empresas que a su vez es muy probable que sean más agresivizadas. ¿Qué hay al respecto de ya las empresas como tales, ¿no? Es más probable que se dé agresión en empresas donde el liderazgo es más bien rígido o autoritario, donde hay presiones muy fuertes por obtener mayor producción, en aquellas posiciones donde los trabajadores están mucho tiempo solos o donde están en grupos pequeños. La agresión en los trabajos no solamente se da entre colegas o no solamente se da entre jefa y empleado. Hay muchas posiciones laborales que están sometidas a la agresión de los usuarios. Piensen en las personas que manejan valores, piensen en las personas que conducen un vehículo o que su esencia es atender a los usuarios en las cajeras, en las posiciones de enfermería, en las áreas de atención a clientes. Y en los turnos nocturnos, por la misma condición que hay menos supervisión, hay menos compañeros. Estos son factores que tienden a generar empresas más agresivizadas. Es posible también que dentro de una empresa, las personas con un mayor grado de insatisfacción, las personas que tienden a acumular mayor frustración o tienen más predisposición hacia la ira, que están en condiciones de estrés más permanente y no resuelto, actúen en esta agresión. Sin caer en la frase superficial ni en el estereotipo, determinados trastornos psicológicos también tienden a generar conductas más agresivas, y aquí subrayo el determinados trastornos psicológicos porque es importante que no caigamos en el estereotipo que todas las personas que viven con una condición de trastorno psicológico en automático son ese individuo trastornado de las series de televisión. No, por supuesto que no es así. Determinadas condiciones psicológicas no atendidas en estos entornos sociales y laborales también favorece
la agresión al interior de las empresas. Pero aquí está el truco, colegas. La agresión forma parte de los seres humanos. Yo en algún momento soy agresivo. Su santa madre en algún momento fue y es agresiva. Los querubines en casa también hay momentos en los que son agresivos, indudablemente. Cuando esta agresión se ejecuta con la intención de dañar a la otra persona, ahí es cuando podemos comenzar a hablar de violencia. Con la agresión no hay nada que hacer, viene en el paquete, ahí está. Es más, yo puedo asegurarles que la agresión es necesaria para que los seres humanos logremos muchas cosas. El detalle es que cuando ese tipo de agresión se ejecuta buscando dañar al otro, ahí ya estamos hablando de violencia. Y entonces, a partir de este punto, sí podemos hacer muchas cosas que busquen minimizarla, prevenirla, encauzarla hacia otros derroteros, digamos, más productivos para la sociedad, para las organizaciones y para la propia persona. Desde hace mucho tiempo, diversas instancias internacionales y por supuesto en cada uno de nuestros gobiernos, empezó a llamar la atención el incremento de incidentes asociados con la violencia al interior de los trabajos. Es por eso que la Organización Internacional del Trabajo, que como ustedes saben muy bien, es una oficina, un organismo que depende de Naciones Unidas. Bueno, pues es una de las entidades transnacionales que más investiga y regula fenómenos vinculados al trabajo y entonces, pues define la violencia laboral como acciones, sucesos o conductas que no se pueden considerar ni razonables en el entorno en el que suceden, ni como parte de la idiosincrasia de estas culturas, y a través de estas conductas, estos incidentes, se ataca o se perjudica de alguna forma, se busca degradar, menospreciar o herir a una persona debido a la interacción laboral que se tiene hacia quien recibe la violencia o directamente debido a el actuar laboral de esta persona. Es importante que nosotros tengamos en consideración algunas cosas respecto a la violencia en el trabajo, que podría ser la raíz o una de las raíces del acoso laboral. Así como mencionábamos al principio que trabajamos no nada más para llegar a fin de mes, trabajamos porque tengo la motivación, porque es parte de mí, porque eso me permite convivir de manera recurrente con un entorno social. Entonces, no podemos perder de vista que los entornos laborales al final del día son sociedades, son microsociedades en sí mismas. Entonces, todos los fenómenos sociales, todo lo que sabemos de conducta del ser humano, pues, insisto, los trabajos no son una burbuja en la que lo humano no penetre, ¿no? En tanto organizaciones sociales, pues todos los fenómenos que son propios del ser humano se van a reflejar como consecuencia de la convivencia laboral. Formamos nosotros vínculos interpersonales en el trabajo
que van más allá de ir supervisando una línea de montaje o que van más allá de ir finalizando un proceso o armar un producto, ¿no? Nuestras interacciones sociales se vuelven más complejas y van a empezar a involucrar aspectos interpersonales profundos. Y antes de entrar en materia, además, no podemos perder de vista que la agresión o la violencia no solamente es darle un tortazo, un golpe, aventarle la engrapadora a mi colega. Hay agresiones que van más allá de lo físico. La violencia laboral yo la puedo visualizar de varias maneras. Yo puedo visualizar la violencia laboral en tanto hacia los objetos que se dirigen, ¿no? Yo puedo ejercer violencia hacia cosas. Este es tu vehículo, yo estoy muy enojado, lo rayo, ¿no? Porque estoy muy frustrado contigo, porque ya te vi bajar del vehículo en la oficina, no me atendiste en mi trámite y entonces te estrello el parabrisas, ¿no? La violencia puede ejercerse no solamente hacia las cosas, también indudablemente se ejerce hacia las personas. Yo puedo diferenciar la violencia por su conducta, es decir, yo puedo realizar una conducta que tenga una finalidad violenta, pero también yo puedo dejar de hacer cosas y mediante mi inacción, yo de manera propositiva provoco que tú tengas un daño, ¿no? Es decir, puedo observar que se te va a caer encima una caja en la bodega y mediante mi inactividad favorezco que resultes lesionado, o yo puedo haber observado que en el proceso que tú tenías de limpieza de una máquina y que es necesario que tú la desenchufes previamente, pero te distrajiste, yo ya me di cuenta y ok, ese es tu problema, yo no voy a desenchufar nada ni avisarte. En función del daño, también yo puedo visualizar la violencia. Hay daño físico, también puede ser que también genere daño psicológico, o independientemente del daño psicológico que esa conducta o esa inacción mía genere, tú tengas un daño en tu sexualidad, en tu intimidad. Por supuesto, como estamos hablando de entornos laborales, también a través de la violencia yo puedo favorecer que tú tengas un daño económico en tus percepciones o que dañes un bien de la empresa o que cometas un acto que implique responsabilidades económicas. Hay muchas manifestaciones de la violencia, ¿no? Podemos discriminar entre los daños que le hace a la persona a través de que yo la insulto o le dirijo improperios. Hablamos de la violencia física, de la sexual y de las conductas. La violencia en el trabajo es frecuente que tenga manifestaciones no tan burdas, no tan directas. Es frecuente que yo puedo generarte un daño en la forma en la que te evalúo, si soy tu superiora, ¿no? En la forma en la que te distribuyo el trabajo. Yo actúo violencia hacia ti y entonces a ti te doy labores más pesadas, más complicadas, más carga de trabajo. Puedo obstaculizar tu desarrollo, puedo bloquear comunicación que tú requieres para hacer tu trabajo, o inclusive puedo llegar a la franca comisión de delitos. Hay un tipo de violencia
en el trabajo que se conoce como acoso laboral. No toda la violencia en el trabajo es acoso laboral. Eso sí es importante que lo tengamos bien claro, ¿no? Una manifestación de la violencia en el trabajo puede ser a través del mobbing. El mobbing es un término en inglés que proviene de mob, que es una turba, una muchedumbre, y hace referencia a cuando un grupo de personas maltrata, asedia, agrede a otra persona o a otro grupo de personas. En nuestro idioma, el castellano, yo puedo traducir mobbing de diversas formas. La manera, digamos, más generalizada o más adecuada es conocerlo en nuestro idioma por acoso laboral. Si ustedes son muy anglófilos y les encanta estar soltando términos en inglés, está bien, ¿no? Pueden pasar la vida refiriéndose al fenómeno como mobbing, está bien. Sí es importante que como hispanoparlantes, bueno, pues tengamos muy claro en nuestro lenguaje a qué hace referencia el término mobbing. Platíquenme, gente bonita, ¿qué ven aquí? Cuéntenme, ¿qué están haciendo estas 5 aves? ¿Están cantando una canción? ¿Están empollando a sus bebés? ¿Qué hacen? ¿Discriminando? Ah, jaja, pero no me haga trampa usted. ¿Cómo están discriminando? Lo están como acechando. ¿Quiénes a quiénes? Em, la mayoría de los pájaros que están en grupo. La mayoría de la minoría. Son unos cuervos y un halcón. Los cuervos son las 4 aves que están del lado izquierdo y del lado derecho hay un halcón. Como en mexicano se diría, ¿por qué le están haciendo bolita? ¿Por qué lo están acechando? Cuéntenme, ¿qué se les ocurre? Porque son más, porque son mayoría. Porque es diferente. De acuerdo, son mayoría, pero Porque son diferentes. porque son diferentes. Esa me empieza a gustar mucho, Paola. Entre la pandilla que somos hoy, hay gente que sea mi colega. Tengo gente de psicología o de biología aquí. Y ahorita voy con lo que acabas de decir, Paola. Sí, yo soy psicóloga. Tú eres psicóloga. Oye, ¿te recuerdas de tu formación como psicóloga? Este científico que nos encanta ponerlo en los libros ahí con fotos de patitos y los patitos lo van siguiendo y tal, ¿te acuerdas? ¿Darwin? No, Darwin es mucho más antiguo, y él no salía tan retratado con patitos. No, con patitos no recuerdo ningún psicólogo. No era psicólogo, lo estudiamos Ok. los psicólogos. Pablo. Pavlov llegó un poco antes al cuento y a él generalmente lo vemos retratado ahí con perros y campanas. Con patos no recuerdo. Un pato que va cantando alegremente. Cuac, cuac. ¿No? ¿Nadie? O quizá recuerden un mecanismo de aprendizaje, colegas psicólogos, que se llama impronta. ¿Se acuerdan o no? Sí, esa condición en la que como que hay una especie de apego, ¿no? Hacia alguien a quien se empieza a seguir y comienza uno a actuar como la cosa a la que sigue, ¿no? O bueno, el ente, el sujeto, el animal o la persona.
Me gustó esa cosa porque efectivamente puede ser una cosa. Ajá, exacto. El etólogo, el estudioso de la conducta, a quien nos hacen aprender en los primeros semestres de la formación, es Konrad Lorenz. Konrad Lorenz fue un etólogo que dentro de muchas cosas que estudió está este mecanismo, perdón, de aprendizaje. En algún momento él desarrolló ciertos organismos, vamos a moldear mucho de nuestra conducta de acuerdo a una cosa, una gestalt que estamos preprogramados para en esos momentos. Nuestro cerebro sin pensarlo dice, tú cópiale la conducta. Por eso sus mamás vieron arruinados muchos zapatos que ustedes usaron cuando eran chiquitas, ¿no? O por eso ustedes arruinaron muchos maquillajes porque así pues funciona la impronta. Y generalmente a Konrad Lorenz, al rato lo googlean y lo van a ver ahí bien simpático, fotografiado de muchos patitos. Tendemos a asociarlo como con estos estudios ahí bien buena onda. Konrad Lorenz, gente, fue el primero en describir la conducta de mobbing. Estos cuervos le están haciendo mobbing al halcón. No, no es una cuestión de los seres humanos. No, la internet y el PlayStation y el maldito capitalismo no lo generan, ¿no? Pueden ser condiciones que lo alienten, pero el mobbing es una conducta animal. Como decías hace rato, Paola, estos cuervos están haciendo mobbing al pobre halcón porque perciben que es un ente diferente a su grupo. No solo lo perciben como diferente, pero además lo encuentran amenazante. Y como dijeron, pero ahí sí no me alcancé a dar cuenta de quién, y además son más. Si se encuentran uno a uno, muy probablemente el halcón va a hacer que el cuervo la pase mal, pero como son más, los cuervos van a hacer todo lo que esté en su naturaleza para correrlo. Si a ustedes trabajan en organizaciones o si ustedes en su actuar profesional tienen que vérselas con el fenómeno del mobbing, que no se les olvide esta foto y que no se les olvide esta descripción de Konrad Lorenz, porque tendemos a pensar que entonces estos cuervos son unos malditos. Pero ¿por qué le hacen mobbing? Bueno, pues porque se sienten amenazados, porque en sus conductas el halcón les deja clarísimo que no es uno de ellos. Si entienden bien esta foto y el mecanismo, entonces seguramente sus intervenciones van a ser muy eficaces. ¿Cómo empezó el estudio y cómo fue evolucionando el término? Empezó como una descripción conductual en los animales en la década de los 60 a través de Konrad Lorenz. Unos años después, un par de investigadores en los países escandinavos que habían leído a Lorenz, por eso es bueno que uno lea no nada más cosas de su disciplina, porque pues uno necesita un poco pensar fuera de la caja y entonces nutrirse de lo que hacen otras disciplinas, de lo que pasa en el cine, de lo que pasa en mi barrio, ¿no? O sea, nunca dejen de hacer eso. Por más eruditas que sean o por más doctos que sean en su disciplina, pues nútranse de otras cosas. Eso permitió a Olgius y a Heinemann proponer una explicación a lo que ellos empezaron a estudiar con los estudiantes de nivel preescolar en sus países. Empezaron a recibir reportes de que un grupo de niños cada vez era más frecuente que agredían a otros niños en el patio escolar, en las convivencias extraacadémicas. Y entonces, tomando prestado este concepto del mobbing,
fue que surgió el término de bullying, del cual también nos encanta abusar porque entonces, si alguna vez alguien no te comparte sándwich en el descanso, es que pobrecito, te están haciendo bullying. No hay que abaratar tampoco los términos. No toda la agresión que recibe una niña en su entorno escolar es bullying. Y ya bastante encaminado el estudio del acoso escolar o bullying, una serie de investigadores que también eran curiosos y se asomaban a ver qué había en las disciplinas y en la investigación pedagógica, empezaron también a observar que esta era una conducta que se daba en los entornos laborales, aunque más sutil. O sea, el acoso que se daba entre los trabajadores generalmente no incluía empujones en el patio, generalmente no incluía quitarte el tentempié en el descanso escolar, pero de otra forma más sutil se sostenían estas conductas que se habían descrito con los niños y anteriormente se habían descrito con las aves, con los animales. Y en los 70s y en los 80s fue que se retoma este concepto de mobbing para describir lo que sucedía con las conductas de acoso entre los trabajadores. La primera definición que se hizo entonces del mobbing ya en un entorno laboral, ya no como un fenómeno biológico o animal, bueno, la debemos a Lehmann, ¿no? No los voy a aburrir leyendo a la letra toda la definición, pero hay algunas cosas muy interesantes de cómo empezó a estudiarse y a conceptuarse el mobbing. Se refiere a situaciones en las que una persona va a ejercer una violencia psicológica y subrayen ahí extrema. Subrayen que esta violencia tiene que ser de forma sistemática, es decir, se vuelve una dinámica, no es un hecho aislado. Y es una violencia que se ejerce de forma recurrente y por un tiempo prolongado, estamos hablando de meses, ¿no? Sobre una persona, sobre un grupo de personas. Y aquí viene la otra parte esencial para que uno pueda pensar en acoso laboral. La finalidad de esta violencia es destruir las redes de comunicación, destruir la reputación de las personas hacia quienes se dirige, perturbar el ejercicio de sus labores. Y ahí ustedes pónganle un círculo rojo o de su color favorito. La finalidad de esta violencia es que esa persona se vaya del lugar del trabajo. No es ejercer violencia porque soy una persona muy mala y muy desequilibrada y una mala tarde me caíste muy mal y empiezo a acosarte. No. La finalidad es que tú te vayas del trabajo. Y entonces aquí es donde, si tuviéramos más tiempo, volveríamos a poner esta foto de estos cuervos y este halcón, en donde la finalidad de esto es que el halcón se vaya. Y eso es lo que radica en la esencia del acoso laboral, gente. ¿Sí? Generalmente, cuando visualizamos este tipo de fenómenos, tendemos a centrarnos mucho en quien ejerce la violencia. Lo cual, por supuesto, es necesario, ¿no? También conocer la persona que actúa el acoso laboral. Claro que es esencial estudiarlo, observarlo, llegar a conclusiones de los porqués la actúa. Eso muchas veces hace que descuidemos la otra parte de la dinámica, que es
quienes reciben generalmente el acoso. Y ahí es donde quizá yo quisiera llevarlos en esta charla, ¿no? ¿Qué hay de las personas que reciben acoso laboral? Bueno, lo que está estudiado es que generalmente son personas que pueden tener fallas en las habilidades interpersonales. No, entiendo que es muy fácil simplificar esto y que se traduzca como, entonces la culpa la tiene la persona acosada y eso es volver a revictimizar. No va por ahí, gente. Estamos más allá de esto. En una dinámica tan compleja como el acoso laboral, también tenemos que fijarnos, bueno, qué cosas tenemos que trabajar y fortalecer en quien los recibe. A lo que se refiere la literatura con estas fallas en la habilidad interpersonal, tiene que ver como esta lectura que todos hacemos en las situaciones sociales. Los grupos de los que ustedes forman parte, hay no solamente reglas escritas, es más, como son relaciones interpersonales, generalmente hay reglas no escritas sobre lo que es aceptado, lo que no se acepta, sobre las conductas que se esperan, sobre los códigos de convivencia. Las personas que reciben acoso laboral tienden a presentar fallas. No muestran mucha habilidad en leer cómo se plantea la situación social. Por condiciones relacionadas a la baja autoestima, ser poco sensibles a la dinámica grupal que ya se establecía antes de que estas personas llegaran a esos trabajos, es a lo que me refiero con que hay poca sensibilidad para leerlo, ¿no? Tienden a ser personas que se preocupan en exceso por lo que va a pasar dentro de 6 meses, 1 año, 2 años. Es gente que tiene estados de ansiedad significativos y que tienden a reaccionar de forma muy emocional y magnificando mucho la respuesta y la lectura de las situaciones iniciales, lo que se conoce en psicología como los rasgos neuróticos. Con respecto a su percepción, estas personas empiezan a contarse el cuento de que no se puede afrontar esta situación. Generalmente los grupos, cuando empiezan a percibir que tú te comportas de forma no habitual de acuerdo al código de ese grupo, los grupos tienden a darte avisos, tienden a darte oportunidad de decir, oye, por aquí no va mi amiga, ¿no? La jugada va por este lado. ¿Sabes qué, mi amigo? Así no convivimos, va por acá. Y las personas que tienden a ser más equilibradas, bueno, pues ajustan su conducta, tienen cierta asertividad y plantean de, bueno, yo por acá no voy, pero a mí no me ocasiona gran problema que ustedes sean felices, y las personas tienden a adaptarse generalmente de manera exitosa. Quienes reciben acoso laboral tienen fallas en esto, ¿no? Y además sienten que no pueden hacer gran cosa. Es que yo no soy así y entonces, ¿qué va a pasar? Y bueno, ni modo, pues yo así soy y no cambio, y que ruede el mundo, ¿no? Tienden también a negar, o sea, aunque la situación, el conflicto inicial está ahí presente, tienden como si cerraran los ojos cognitivamente, decir, no pasa nada. Y a mostrar un afrontamiento pasivo. A pesar de que quien recibe acoso laboral, y eso lo veremos enseguida, también es cierto, tienden a ser
personas con gran valor para la organización, es frecuente que estas personas duden de sus propias capacidades y que duden del propio valor que son capaces de aportar a la empresa, ¿no? Es frecuente que quien recibe acoso laboral, bueno, pues sean colaboradoras, gente que tiene gran potencial en cuanto a su liderazgo o su desempeño, en cuanto a la competitividad, no rivalidad, sino en cuanto al potencial de crecimiento que tienen, ¿no? Que plantean aportaciones que son valiosas en el largo plazo. Estas características suelen también, junto con las anteriores, bueno, muchas veces movilizar el acoso laboral. También es cierto, es frecuente que el acoso laboral se dirija hacia personas que provienen de minorías en desventaja. Por minoría en desventaja, lo que la literatura indica, bueno, gente que posee ciertos rasgos físicos o rasgos faciales que en esa sociedad y en esa cultura son vistos como poco valorados, ¿no? Provienen de grupos religiosos que no son mayoritarios o son personas que tienen una ideología estigmatizada en ese grupo social y son gente que proviene de entornos socioeconómicos al cual no pertenece la mayoría de la gente en esa empresa. Sea a niveles socioeconómicos, entiéndase más hacia lo acomodado, hacia tener más ventajas, o entiéndase el extremo contrario, ¿no? Provienen de entornos socioeconómicos con situaciones de vida más difíciles. ¿Cómo sé que yo puedo estar en presencia en mi empresa o mi paciente en narración? ¿Cómo puedo empezar yo a tener claro que está en presencia de acoso laboral? Porque se le empieza a aislar, porque se le empieza a manipular o controlar la información, porque empieza a recibir condiciones de trabajo abusivas, porque empieza a hacerse un abuso emocional, a chantajeársele, a tener un trato más agresivizado, porque se le empieza a destruir su reputación, se empieza a quedar en entredicho su colaboración, se le denigra y la posición que él ocupa, bueno, pues empieza a comunicarse que pues no es tan importante, sus aportaciones no tienen valor. Esos son, digamos, los indicadores más recurrentes que podríamos tener y que nos alertan respecto a la presencia del acoso laboral. Lo que encuentro en la literatura es que en nuestras sociedades las mujeres y los hombres tendemos a acosar de forma diferente. Eso no quiere decir que las mujeres solo acosen de esta manera o que los hombres solo lo hagan, no. Las tendencias. Las mujeres actúan el acoso laboral de forma más interpersonal, ¿no? Es más frecuente que si una mujer va a acosar a otra persona en el trabajo, lo haga a través de los rumores, a través de la manipulación o a través de excluir a la persona a la que se dirige el acoso de oportunidades o de desarrollo. Los hombres tendemos a acosar en forma más relacionada con la conducta, es decir, a través de órdenes directas, abusivas, de forma intimidante,
a través de incrementarle la jornada a esa persona o colocarla en jornadas más difíciles, o a través del sabotaje de las actividades que la persona acosada realiza. Aquí en México hay mucha gente a la que le gustan los mariachis. Los mariachis tienden a cantar. Ya con esta me despido. Bueno, ya casi despidiéndome de lo que quería compartir con ustedes. El acoso laboral tampoco es algo que ya llegue a niveles destructivos de un día para otro. El acoso laboral es un fenómeno que transita a lo largo de diversas fases. Suele comenzar por un conflicto. En los trabajos que ustedes y yo realizamos día a día, es imposible que no entres en conflicto con alguien, ¿no? Más tarde o más temprano se presentan conflictos por motivo del trabajo. Cuando estos conflictos no se gestionan y no se resuelven de fondo, entonces eso es lo que empieza a disparar la situación de acoso a través de todos los mecanismos que ya describí anteriormente. Empieza a escalar, se empiezan a generar las conductas de acoso. Las personas que ejercen el acoso, así como estos cuervos, suelen rodearse de un grupo de personas que les apoyan de forma más directa o de forma más sutil, pero suelen rodearse de una pandilla, por eso se llama mobbing, ¿no? Se empieza a involucrar más gente en actuar y en dirigir este acoso, y al mismo tiempo se niega, a pesar de que está escalando la situación, inicialmente se niega como un acoso directo, y quien lo recibe puede inclusive empezar a desarrollar conductas evitativas, ¿no? Es frecuente que cuando esto ya se hace más evidente, pasan algunas semanas, llega esto a oídos de la organización, y cuando esto no se resuelve de fondo, cuando solamente hay medidas paliativas, cuando el conflicto que lo originó no se atiende, bueno, entonces pasa ya a esta dinámica de no hagas olas, no te quejes, vamos a cambiarte de departamento, de sucursal, pero no se atiende de fondo el problema. Y eso, del paso 1 al 3, bueno, ustedes considérenlo como un ciclo. Si esto se perpetúa, se puede llegar a la fase final, que es la fase de marginación, donde se cumple el acoso, donde esta intención original de la violencia, que era expulsarte del trabajo, se cumple, y entonces la persona termina marginada o renuncia. Como sucede con el acoso escolar, es frecuente que si no se atienden las causas, tú puedes cambiar a esa niña, a ese chiquillo, lo puedes cambiar las veces que me digas de colegio. Si no atiendes las causas de raíz, entonces tú lo puedes cambiar 10 veces de colegio y va a seguir existiendo lo mismo. El acoso laboral puede inclusive llegar hasta la incapacidad permanente, es decir, la gente que lo recibe deja de intentarlo, se desmotiva, va teniendo efectos en su salud muy perjudiciales, y bueno, hay gente que a edades con mucha vitalidad, con mucho potencial, con mucha fuerza, bueno, pues quedan ya en una incapacidad permanente para continuar laborando. El desgaste ocupacional, por supuesto que no es un fenómeno paralelo al mobbing, pero en
en el curso vamos a poder ir encontrando muchos paralelismos, porque el caldo de cultivo, que es el entorno laboral actual, pues es el mismo. Y entonces, como una manera como de empezar a ahondar en el tema, a reflexionar en estos fenómenos, fue que a mí me pareció importante, gente, pues acercarlos a través de esta cuestión tan compleja que es el acoso laboral. Y entonces yo soy todo oídos en caso de que gusten que despejemos alguna duda, de que gusten comentar algo relacionado al tema. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Vic? Me gustó mucho la forma en que abordaste el tema, sobre todo muy conciso, muy preciso, pero lo más interesante fue el abordaje que diste explicando cada uno de los slides. En lo particular, yo soy ergonomista y me dedico a la parte de factores físicos, tú ves la parte cognitiva, pero no podemos separar mente de cuerpo. Entonces, toda la alocución que hiciste esta noche me pareció muy brillante. Felicidades, Rodrigo. No, muchas gracias. Qué bueno que lo encuentres positivo y bueno, pues sobre todo en alguien que se dedica a tu área de trabajo, que es esencial, ¿no? Si no adaptamos los entornos del trabajo al hardware que tenemos nosotros, pues la pasamos muy mal. Entonces sí, claro, está relacionadísimo. Todo esto, aunque pareciera que la silla, el color y la temperatura no tienen que ver con el bienestar, son fundamentales. Bueno, buenas noches. A mí me gustaría como alguna precisión sobre la parte que se mencionaba casi al principio, no tan al principio, pues, pero sí para desarrollar ya propiamente el concepto. Cuando se habla de la finalidad que es la de excluir a la persona o bueno, que termine renunciando, cuando se ofrece la definición propiamente de la violencia como en esta condición de dañar a la otra persona, pensaba también en que es muy complicado este fenómeno, pues, pero puede iniciar con que el propio grupo que violenta no es que quieran dañar per se a la persona en sí o al grupo en sí, sino por la cuestión de la amenaza que precisaba por el etólogo Conrad, pues más bien están protegiendo como sus intereses. Entonces, en principio, creo que se pueden entremezclar más bien, no me vaya a quitar estos privilegios o yo qué sé, estas condiciones, ¿no? Entonces, ahí se vuelve muy complicado observar el inicio de la condición de mobbing, porque no hay, o sea, si le preguntan a los agresores por qué empezó, no van a decir, queríamos que esta persona fuera dañada, ¿no? O sea, sino, a veces ni siquiera van a poder enunciar o reconocer que sí fue para proteger pues los recursos que hubiera o no en la organización. Y menos, pues ya ven las otras fases, ¿no? El problema acá es que, bueno, una de las cuestiones también que son consecuencia del mobbing, que son menor de los casos por fortuna, pero no solo es que renuncie la persona, sino ha habido casos que están documentados sobre suicidio. Y particularmente en México, aunque haya una definición muy clara en la literatura, en la investigación particularmente sobre el tema, no se articula con ninguna ley propiamente, ni siquiera en la última reforma laboral del 2019. Entonces, la defensa del acoso laboral se vuelve complicada, incluso la gente, la abogacía
En México menos está facultada para eso y me ha tocado ver de cerca, así como de casi, pues haz cosas para que renuncies y más bien nos vamos por la parte del despido injustificado y no tanto por la parte del acoso. Y quien sí se avienta para la parte del acoso se va por el daño moral y la demostración del daño moral con los pobres instrumentos psicológicos que tenemos. Muy complicado demostrarlo. El instrumento que es como el Cisneros, por ejemplo, que es como el más utilizado, no refleja ampliamente la complejidad con la que nos compartiste la definición. Entonces, ni siquiera los propios instrumentos van mostrando, ahí está el daño moral, por ejemplo, ¿no? Porque no es, o sea, está difícil pues que una persona se pueda categorizar de, sí, este va a ser su daño moral. También hay gente que se fortalece en el proceso, pero de todas formas la defensa jurídica se vuelve complicada. Y una última parte ya como para precisar así mi comentario y ver como tu opinión al respecto es, en México como en 2017 o 18 vi que inició un observatorio de este fenómeno, pero se perdió la página, se perdió la organización y entonces no hay seguimiento para estas cuestiones. Entonces ya cuando la persona está a punto de renunciar o a punto del suicidio, ¿hacia dónde se puede dirigir en términos jurídicos, en términos psicológicos, cuando incluso la propia gente del área de psicología no necesariamente tampoco conoce muy bien el fenómeno? ¿Cuál es la salida, ¿no? Esta complicación. Esa sería un poco la pregunta con el contexto que mencioné. Gracias. A mí me parece muy puntual, ¿no? Cómo vas analizando, ¿no? Varios aspectos del acoso laboral, que como bien comentas, Paula, es un fenómeno complejísimo. Hacia lo jurídico no me voy a orientar y probablemente el comentario que haga va a sonar bien escandaloso, Paola, pero permíteme llegar al final del comentario jurídico. Yo no sé cuántas personas de aquí sean de México y cuántas personas no lo sean, pero para quienes no vivan en México, no de 6 meses a la fecha, tiene décadas, México tiene una cuestión de impunidad, de criminalidad y de violencia de verdad dantesco, o sea, dantesco. En este país, si ustedes atienden cifras oficiales, cada hora durante el último año han desaparecido 3 personas. No quiero compararlo con otros fenómenos sociales, pero yo creo que ni en los peores momentos de grupos armados en Europa o en Nuestra el río de sangre ha corrido tanto. A lo que voy, Paola, es, y te prometo que el secuestro y el asesinato están claramente legislados en México. Pero ya llega un momento en que, aunque esté legislado, la realidad lo rebasa. Entonces, por ahí no me voy a ir mucho por el lado jurídico, porque creo que esta situación rebasa todavía el marco jurídico en México, al menos. Y si ya llegamos al marco jurídico, a la necesidad de la intervención legal, significa que el problema ya escaló mucho. Y me parece que por ahí es donde tendríamos que intervenir. No es fácil, Paola, porque no va a resolverse en un curso, no va a resolverse con una conferencia o con repartir folletos. Ya cuando estamos hablando de los niveles que mencionas y que son verídicos, de suicidio, ya podemos hablar de la incapacidad laboral permanente, etcétera, es que entonces de lo que se está hablando es que ese entorno laboral se necesita trabajar a niveles, yo me iría inicialmente
por cómo está la cultura organizacional. Sí, o sea, ¿qué está pasando en los códigos, en los usos y costumbres? ¿Qué está pasando en cómo se visualiza esa empresa? Como para que las mujeres y los hombres que son líderes no se ocupen tanto por generar un entorno de trabajo humano, de más colaboración, de inclusión, de tolerancia, ¿no? La intervención tendría que ir desde ese lado, desde los niveles superiores hacia abajo. Tiene que, es mucho más fácil decirlo que hacerlo, pero tiene que ver con atender de raíz cuál va a ser el estilo de liderazgo que se va a aplicar cuando empiezan a generar conflictos, ¿no? En mantener una política más de puertas abiertas en cuanto a yo colaborador me puedo acercar contigo jefa y entonces mis problemas van a ser más escuchados, más atendidos. Obviamente, para que eso funcione, estamos hablando de una empresa pues que está más organizada, estamos hablando de una empresa con mejor estructura, con mejor planeación, porque si estamos hablando de una empresa en donde todo era para ayer y corre y eso que habíamos planeado, mala suerte, pero se tiene que cambiar. Bueno, si estamos en presencia de esas empresas, casi lo que uno haga, pues no va a dar mucho resultado, ¿no? Por eso estos fenómenos son tan complejos. Pero yo coincido contigo, Paola, que son problemas graves, complejos y que nosotros desde nuestra trinchera como psicólogos, como administradores, como médicos, quizá haya gente que está involucrada en el entorno laboral, pues desde nuestra trinchera tenemos que concientizarnos y en nuestro día a día empezar a generar cambios. Como me parece que pues ya por ahí les están preparando la sorpresa, quizá podríamos atender un comentario final más antes de pasar ya al cierre de la actividad. Si no hay comentarios, quisiera leer un momentito el chat, profesor, porque me parece importante que también las personas que escribieron por el Zoom, por el chat de Zoom, puedan tener a alguien que les pueda leer lo que ellos escribieron, ¿no? Kelly nos dice, ¿qué hacer si somos acosados laboralmente? ¿Se puede tomar alguna medida jurídica o qué se puede hacer en el caso? ¿Dónde acudir? Eso ya usted lo respondió hace pocos instantes. Berta dice, como empleado, ¿qué característica de la personalidad tiene que fortalecer para no ser blanco del mobbing laboral? Y la última, Lorena dice, hoy en Chile se trabaja en una ley para proteger el ciberacoso, el que puede incluir al suicidio. Es que en Latinoamérica hay una realidad muy abusiva, somos una cultura ontogénicamente abusiva. Quería compartirle eso para que no quedara por allí archivado sin ver, profesor. Gracias, sí, no, bueno, mi estimada Lorena, yo no tengo el gusto de conocer Chile, pero por lo poco que conozco y por los pocos chilenos que tengo el placer de conocer, yo no dudo que esto sea así como lo planteas, pero yo sí te invitaría a que de verdad tengas la perspectiva de Chile es una sociedad muy avanzada y con una calidad de vida y por lo tanto sus organizaciones que yo creo que son de las más desarrolladas y más ventajosas en América Latina, sin negar lo que estás mencionando, ¿no? Hola, profesor, buenas noches. Sí, Lorena por acá, de Magallanes, extremo sur de Chile. Claramente lo que usted señala respecto de la realidad laboral también guarda relación con los orígenes o la génesis de las sociedades. Si bien es cierto, como usted menciona, claramente en Chile tenemos
una mirada bastante aventajada respecto de nuestros vecinos del cono, siento que nos falta mucho, porque todo lo que hemos avanzado también tiene relación con la realidad que hemos vivido. La ley, por ejemplo, que se está trabajando sobre el ciberacoso, que puede inducir al suicidio, pasa también por las pérdidas que hemos tenido. Muchas adolescentes se han quitado la vida a partir de esta realidad de que hoy día los jóvenes tienen en estas redes sociales. Y de alguna forma, muchos de estos avances o de estos logros que usted menciona en Chile están determinados a partir de nuestra realidad, o sea, es en virtud de lo que nos ha tocado también vivir. Junto con esto también los años de dictadura y un poco lo que la sociedad luchó en el rescate o la reivindicación de los derechos humanos. Y así, hoy día nosotros también estamos muy aventajados con el tema de la perspectiva de género, sobre todo en las realidades más bien públicas. Entonces, ciertamente hemos avanzado, pero ha sido un costo alto, ha sido un costo alto. Sí, bueno, esa era mi opinión desde acá. Muchas gracias, me ha parecido también muy interesante su postura y la perspectiva que nos muestra desde el móvil. Gracias. Gracias a ti, Lorena, y sí, pues para allá tendríamos que avanzar todos nuestros países, y ya me callo yo. Solamente me queda agradecerles su atención, que se hayan unido con nosotros, y será un gusto coincidir con ustedes el viernes. Muchísimas gracias, profesor Rodrigo. Desde acá, desde DIPI, pues todos nosotros agradecidos con tremenda ponencia, y vamos al sorteo, si les parece. Me retiro, un abrazo. Un abrazo, profe. Voy a compartir pantalla, ¿sí? Por favor, me indican si ven el sorteo. ¿Allí lo pueden observar? Sí. Ah, gracias, Paola. En este webinar o en este seminario se inscribieron 213 personas, de las cuales solamente tenemos 28, creo, 26 participantes en este momento. Entonces vamos a comenzar, se hace una cuenta regresiva y se obtiene un ganador. En este caso será Marta Josefina Aguilar. Si Marta está por acá, por favor debe decir yo o manifestarse de alguna manera. Lamentablemente, según la búsqueda que estoy realizando, no se encuentra en este momento, por lo que vamos a ver la siguiente persona que está como suplente, se llama Paola Llanes, o Illanes, no sé cómo se escribirá. ¿Se encuentra en la sala, Paola? No, no está. Está Paola Arenas. Raíl Antonella Flores Domínguez. Tampoco se encuentra. Natalie Hardy. No, no se encuentra tampoco. Ingrid Flores. Tampoco está. Carolina García. No. Seguimos subiendo. Elizabeth Soto Hidalgo. Hay una Elizabeth Pérez Retamales. Ay. Catherine Sarabia. Todavía no está. Ornella de María Cerda. Tampoco. A ver, Miguel Hidalgo. Tampoco está. Isabel Catalina Cabello. Renato Leal. Faltaron bastantes al webinar. Daniela Caro. Consuelo Lastra. Como que sí la vi por ahí. Consuelo, acá Sí, estoy. acá está. Felicidades. Qué bueno que estás acá, Consuelo. Este premio era para ti. Consuelo. Súper. Qué bueno. Entonces te esperamos en clase. Necesito, por favor, Consuelo, si por el privado o por el chat de Zoom público, como tú lo desees,
colocar el correo electrónico y tu teléfono para que seas contactada a la brevedad posible, ¿sí? Para crearte tus accesos si no los tienes y que puedas ingresar a la clase del día viernes. Muchas felicidades, Consuelo. Muchas gracias. Gracias a todos, un abrazo para todos y descansen por favor. Gracias por estar acá y acompañarnos en este webinar. Ya tomé tus datos, Consuelo. Gracias, feliz noche, que descansen.